quiero compartir con ustedes un versículo que encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 14. El versículo 14 de Efesios 4, pero para siempre poder tener un contexto un poco más amplio, me permitiré leer desde el versículo 11 en adelante, pero siempre poniendo el énfasis en el verso 14 que ya he mencionado. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora leo el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Creo que este tema lo titularé Cristianos fluctuantes. Santiago habla también acerca de ellos y los llama personas de doble ánimo, allí en el capítulo 5, verso 8, donde dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Saben? El gran problema de nuestra sociedad no pasa muchas veces por las cosas que creemos, sino que hay un problema de fondo. Y es que en muchos casos no se logra acceder a la madurez en cuanto a las creencias. Como que nos quedamos estancados en una permanente adolescencia, espiritualmente hablando. Nos cuesta crecer, nos cuesta aceptar compromisos acorde a nuestra edad, a los años que llevamos en la vida cristiana. Muchos jóvenes hacen cosas de adultos, pero viven como niños, dependiendo de sus padres y de los videojuegos. Y cuando usted lo trata como niños, algunos se enojan, diciendo: ¿cómo que niño? Yo no soy niño. Pero en su actuar están demostrando que todavía no han crecido, que todavía no han madurado. Me parece que este es un problema que la sociedad por completo está enfrentando el día de hoy. La falta de madurez. A veces veo la televisión, escucho los debates, por ejemplo, entre políticos de un lado y de otro de la política, y perdónenme, pero lo que veo son niños discutiendo por cosas que muchas veces no tienen una mayor trascendencia. Nos cuesta madurar. A veces uno compara los tiempos que estamos viviendo hoy con algunas décadas atrás, donde sí había que madurar muy pronto. Pero hoy día ese problema de la madurez que está arrastrando a toda la sociedad y se ha metido dentro de las iglesias también. Ocurre mucho esto en las sociedades paternalistas, asistencialistas, que a la gente les cuesta madurar, porque siempre están dependiendo de otros. Por eso siempre están reclamando, siempre están demandando, pero es poco lo que entregan. Y eso termina destruyendo todo el factor o el elemento social. No podemos construir una sociedad donde hay pura gente inmadura, donde no hay gente que esté dispuesta a pagar el precio para construir algo sólido. Eso es inmadurez, eso es infantilismo social. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces creemos
que así como el crecimiento físico se va dando de una manera automática, que todo lo que tenemos que hacer es alimentarnos, creemos que la parte emocional y espiritual también crece automáticamente de la misma forma, y no es así. Y ojalá fuese así. Hay que crecer. Y cuando yo digo que creo en Jesucristo, y digo que le he recibido en mi corazón y en mi espíritu, debo crecer en mi experiencia de fe. Debo madurar espiritualmente hablando. Y claro, físicamente todos llegamos a la madurez. Basta solo esperar que pasen los años y hecho está. Pero emocionalmente y espiritualmente no siempre es así. Como dice Santiago, hay creyentes que son como las ondas del mar, que son arrastrados por el viento de una parte a otra. Pablo a los Efesios escribe que todo el movimiento de la iglesia, toda la enseñanza, todo el esfuerzo ministerial de la iglesia persigue una meta, persigue un propósito, y es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no exista en nosotros fluctuación. Y la palabra fluctuación tiene que ver con el fluir de los líquidos, el movimiento de las corrientes o de las cosas que flotan en la superficie del agua y son arrastradas. Un hombre fluctuante es aquel que no tiene estabilidad, le cuesta echar raíces, le cuesta crecer, siempre está dependiendo de otros, para bien, porque este es el que me ayuda, o también depende para mal, porque este me miró mal y entonces todo se me viene abajo. Le cuesta establecer principios sólidos en su vida. Como decía al comienzo, vemos en la sociedad actual también todo este tema, un temor generalizado en la gente por tomar decisiones a largo plazo. Si la decisión significa proyectarse en el tiempo, inmediatamente asusta a la gente. La gente se retrae. Porque hoy por hoy la gente prefiere vivir lo provisorio, lo temporal, el presente, algo que no las ate. Por eso vemos cómo se hacen y se deshacen parejas todo el tiempo. De hecho, ya como sociedad tenemos instalada la palabra pareja. Ya no se habla de matrimonio prácticamente, porque resulta que matrimonio implica compromiso y yo no quiero compromiso. Y matrimonio implica tiempo y yo no quiero amarrarme en el tiempo. El matrimonio significa estar con la otra persona en las buenas y en las malas, y yo no quiero eso. En las buenas sí, probablemente, pero en las malas ya no. Y entonces tenemos una cantidad de personas que simplemente se juntan para vivir, pero no toman un compromiso, una decisión matrimonial. Y eso lo estamos viendo todo el tiempo. Luego los matrimonios o las parejas ya hoy no quieren tener hijos, o postergan la paternidad porque un hijo requiere de un compromiso a largo plazo. Y resulta que yo no me quiero atar a nada, por lo tanto no quiero tener hijos. Hay muchos matrimonios que hoy en día no quieren tener hijos, o si los tienen, con uno basta y eso ya es más que suficiente, porque resulta que yo también tengo que vivir mi vida. Entonces queremos parejas, pero no queremos matrimonios. Es decir, lo que nos interesa son simplemente relaciones pasajeras. Y se inventan cosas absurdas el día de hoy para poder mantener todo este tema de las relaciones fuera del matrimonio. Como que todo se le busca una forma de legitimarlo, pero no es así. El amor libre no existe en este aspecto, porque pero nadie cree que el amor pueda ser para toda la vida. Bueno, en lo espiritual esto también nos sucede. Hay personas que buscan experiencias espirituales, que buscan tutelajes espirituales, pero no se quieren comprometer con nada.
Hay personas que van a la iglesia, pero déjenme aquí como simpatizante. Yo veo cuándo voy, yo veo cuándo no voy. No quiero comprometerme mucho más allá. Asisto de vez en cuando me da ganas, solo como visita. Así estoy bien, así déjenme. No consideran las demandas de Dios, porque no están dispuestos a renunciar a su presentismo. A ellos todo lo que les interesa es el presente, nada más. Hay muchas personas que rehúyen el bautismo porque infieren que el bautismo significa compromiso. Entonces mejor déjeme así. Quisiera mirar de lejos, nada más. Como decía un refrán antiguo, no tan lejos que te enfríes, pero no tan cerca que te quemes. Y hay quienes evaden todo el tiempo los compromisos, que evaden los cargos, que evaden las responsabilidades inherentes a la iglesia, porque resulta que tengo una vida y esa vida es más importante de lo que Dios me demanda. Esa es la gente de doble ánimo. Ese es el creyente fluctuante. Esa es la persona que no tiene compromiso, y esto es terrible, porque esto no nos permite conformar sociedades. Esto no nos permite desarrollar y fortalecer comunidades. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra lo que es la fluctuación. Dice que cuando el rey de Asiria llevó prisionero a todas las tribus del norte de Israel, se llevó prácticamente a toda la gente, por la cual una provincia entera quedó deshabitada. Ahora esa provincia, por supuesto, tenía sus riquezas, quedaron allí las casas de los antiguos moradores, y entonces dijo el rey: no podemos dejar esto deshabitado. Entonces tomó prisioneros que eran de otros pueblos que habían conquistado y los llevaron a vivir allí para que formen comunidad. Puso de varios lugares para que se evitara una rebelión. Llegaron allí, pero durante el tiempo que no hubo habitantes, todo ese lugar se volvió salvaje, al punto de que había fieras, por lo que regularmente era una calle, de pronto pasaba un león u otra fiera por allí libremente. Entonces, al instalarse la gente, se encuentran con que tienen que lidiar con esas fieras que constituían un verdadero peligro. Y la gente que llegó a ese lugar y que era muy supersticiosa y que tenían sus propias creencias, se preguntaron: ¿y por qué está pasando esto? Y llegaron a la conclusión de que en esa tierra Jehová era Dios, y que por lo tanto, si ellos querían vivir en paz, debían rendirle culto a Jehová. Pero ¿cómo se hacía eso? Bueno, fueron a donde el rey de Siria a plantearle el problema. Le dijeron: rey, estamos en el lugar que se nos designó, pero allí hay leones, estamos siendo atacados por leones y necesitamos saber cómo apaciguar al Dios que gobierna ese lugar. Y entonces el rey de Siria llama a uno de los sacerdotes que había sido deportado de Israel, que estaba como prisionero allí, para que le explique a los nuevos habitantes cómo se debía adorar a Dios, a Jehová. Y él le empezó a hablar desde las proezas del Éxodo, la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Entonces ellos tomaron una decisión: vamos a temer a Jehová, pero vamos también a seguir adorando a nuestros dioses. Vamos a temer a Jehová, pero también vamos a temer a nuestros dioses. Y entonces ellos levantaron altares a sus dioses y también a Jehová para estar tranquilos. Adoraban a Dios y adoraban a sus ídolos. Es decir, fluctuaban de un lado a otro. Y el problema del cristiano es que a veces tiene su fe puesta en Jesucristo, pero también están los ídolos en la vida. Entonces la fe se torna fluctuante, claudicante. Y como decía anteriormente, la fluctuación es una señal de inmadurez. Elías le dijo al pueblo de Israel, porque se había ido tras los ídolos, los dioses falsos. Elías le dice: bueno, pero decídanse. Si Jehová es Dios, síganlo a él. Y si los Baales, síganlo a ellos. Pero no junten las cosas, no las mezclen. Cuando Jesús anduvo en este mundo, siempre condenó la fluctuación. Un día cruzó el mar de Galilea buscando un lugar para descansar,
Pero resulta que una multitud lo siguió y allí estuvieron escuchando a Jesús durante todo el día. A la tarde Jesús le dice a sus discípulos, esta gente no se puede ir sin comer. Y sucede lo que conocemos nosotros como la multiplicación de los panes y los peces. Quiere decir que esa gente fue por lo espiritual y tuvo como cosa accesoria lo material. Pero al día siguiente, la gente busca a Jesús nuevamente. Jesús había cruzado el mar y hasta allá fueron todos buscándolo a él. Y mientras Jesús habla, la gente casi lo interrumpe porque lo que ellos querían ver era un milagro. Sin embargo, Jesús no responde a esto. Y en un momento dado le dice, ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron, no porque hayan entendido las señales milagrosas, no porque hayan entendido el mensaje del cielo. Y luego les dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la que permanece. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? No puede haber fluctuación de que tomo lo espiritual pero sigo lo material. Si el Señor trae el mensaje espiritual, entonces escuchemos lo espiritual. Y no les multiplicó el pan nuevamente. ¿Y qué pasó entonces? Dice que muchos dieron vuelta y se fueron, porque ellos tenían la idea de que Jesús les iba a dar de comer. Entonces Jesús llamó a los discípulos y les dice, ustedes también se quieren ir. En otras palabras, le está diciendo, miren, yo no quiero gente fluctuante conmigo. Yo no quiero gente que hoy esté acá, mañana allá. Si realmente me quieren seguir, háganlo, pero no con un corazón dividido. Porque así funciona el asunto. Así funcionan las cosas que Dios ha establecido. No es que yo tomo una parte y la otra la dejo. O tomamos todo o no tomamos nada. Pablo escribe en el pasaje que leíamos que el cristiano no puede ser fluctuante. Que toda la labor de la iglesia, que todo el esfuerzo de la iglesia, toda su enseñanza tiene como propósito que los cristianos sepan andar como cristianos y no sean niños fluctuantes arrastrados de un lado hacia otro. Claro, porque los niños de por sí son fluctuantes. Usted ve a los niños, hoy juegan con una cosa, mañana con otra. Hoy les gusta esto, mañana ya no les gusta. Un día quieren ser bombero, al otro día ya quieren ser policía. ¿Por qué? Porque se están formando todavía. No podemos esperar otra cosa de un niño. Pero si pasan los años y siguen con la misma actitud, entonces estamos frente a una persona fluctuante, a una persona inmadura que no sabe qué es lo que quiere. Y Pablo les dice a los filipenses, miren, yo hago una cosa, dejo lo que está atrás y sigo lo que está adelante, prosigo a la meta. Está diciendo, yo sé que estoy en una carrera y por tanto no puedo andar de un lado hacia otro. No puedo andar picoteando por aquí y por allá. Debo tener un enfoque. Cuidado, es importante echar raíces. Es importante tener cimientos, fundamentos en la vida. Nadie puede crecer yendo y viniendo. Uno tiene que afirmarse si quiere crecer. Por eso la Biblia nos exhorta que seamos aptos para el reino de Dios. Hay plazas de juego para niños, ¿verdad? Y hay varios juegos para que los pequeños se diviertan. Y resulta que cada juego es un testimonio de su inmadurez, claro. Porque yo no me imagino una persona adulta sentada en el sub y baja o tirándose por el resbalín. Esos juegos están ahí para niños, para gente inmadura. Bueno, hay cristianos que todavía espiritualmente están en el sub y baja. Un día están eufóricos, llorando, gritando, gloria a Dios, aleluya, y levantan las manos. Están arriba en ese momento. Pero resulta que al otro día ya están abajo, ya están deprimidos, ya no tienen ganas de nada, pensando que el Señor ya los abandonó. Y hay que empujarlos para que puedan dar un paso más, si no se quedan allí. Pero resulta que ayer tenían un motor en su vida, pero hoy es una carretilla que hay que empujarlos si no se quedan. Y perdónenme, pero con ese tipo de gente no se puede contar. Usted no puede contar con gente así. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, porque un día está arriba, al siguiente está abajo. Usted no puede contar con esa persona, porque esa persona no tiene nada claro en la vida.
Y Pablo fue un eminente difusor de la palabra de Dios, todos sabemos eso. Pablo fue célebre por sus viajes misioneros, pero él lidió con gente fluctuante. Cuando hizo su primer viaje junto a él, iba Bernabé, pero también iba un joven de nombre Juan Marcos. Seguramente este joven estaba muy entusiasmado con el viaje que se iba a realizar, además que era sobrino de Bernabé, el otro compañero de viaje. Y yo me imagino, hermanos, a Bernabé diciéndole a Pablo: Pablo, ¿puede ir este muchacho con nosotros? Es mi sobrino, es entusiasta, será de gran ayuda seguramente. Y me imagino también a Pablo diciéndole: bueno, Bernabé, es tu sobrino, no hay problema, que venga y nos ayude. Y zarparon, salieron. Y la primera escala la hacen en la isla de Chipre. Y al llegar a un lugar llamado Pafos, resulta que Juan Marcos ya no está entusiasmado, está desanimado. Y dice que él quiere regresar y que va a regresar. Y toma un boleto y vuelve a Jerusalén. ¿Qué le parece? Pablo había formado un equipo misionero. Iban a un lugar donde nadie había escuchado acerca de Jesucristo. Iba él y Bernabé, pero Juan Marcos se ofrece a acompañarlos. Todo está bien. Pero resulta que a la primera parada Juan Marcos se desalienta y se va. Bueno, Pablo no estaba para atender a niños mimados. La obra demandaba gente decidida. Y se quedó con Bernabé, haciendo el trabajo que Dios les había encomendado. Pero una vez terminado el primer viaje, Pablo decide iniciar un segundo viaje misionero. Y llama a su compañero Bernabé. Bernabé asiente, pero dice: Pablo, ¿y te parece si llevamos a Juan Marcos con nosotros? ¿Qué creen que responde Pablo? No. Porque hasta que no alcance la madurez, Juan Marcos, perdón. Claro, no podemos llevar a una persona que va a renunciar a la mitad del camino, porque esa persona no es apta, no es idónea para la tarea. Y Bernabé quería llevarlo y Pablo no, y hubo problemas entre ellos y finalmente se separaron. Y Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue por su lado, y Pablo tomó a Silas y se fue por el suyo. Quiere decir que Pablo era de la idea que el fluctuante no servía para la obra del ministerio, que había que esperar la madurez. Y si nunca madura, nunca va a servir. Y bueno, para ser justos, Juan Marcos finalmente maduró y sirvió finalmente uniéndose al equipo de Pablo por invitación directa de este. Pero lamentablemente hay quienes no maduran nunca. Pasan años en una iglesia y están en el sube y baja todo el tiempo. Un día están eufóricos, salen a la obra, pero rápidamente están abajo y ya están renunciando. Y Pablo dice: no, ellos no son aptos para la obra del Señor. Mientras no maduren, no sirve. Una persona deja de fluctuar cuando comienza a crecer. Ahora resulta que nosotros vivimos en una sociedad fluctuante. Y desgraciadamente también hay cristianos fluctuantes. Hoy están aquí, pasado ya están allá, no crecen nunca. Son inútiles en la obra del Señor. El cristiano para madurar tiene que echar raíces, tiene que asentarse en un lugar, tiene que pertenecer a una congregación y saber por qué está donde está. No es fácil crecer, pero es necesario. De lo contrario, nos atrofiamos. Hay quienes no les gusta el sub y baja, pero les gusta el resbalín o el tobogán, no sé cómo le llaman ustedes. Entonces el domingo suben la escalera, llegan arriba a la gloria, están arriba. Pero cuando llega el lunes bajan abruptamente y están en la arena durante toda la semana. Y al domingo siguiente vuelven a subir y el lunes están debajo de nuevo. Es decir, son cristianos fabulosos el día domingo. Cantan, oran, todo lo demás. Pero durante la semana son uno más con el mundo. Un pagano cualquiera, es decir, son fluctuantes. El verdadero cristiano no es así. El cristiano verdadero es full time, tiempo completo. Es cristiano el domingo cuando va a la iglesia
y alaba al Señor, pero también es cristiano el día lunes cuando sale a trabajar o a estudiar. Siempre tiene un comportamiento cristiano, cada día de la semana. Estar en el tobogán o en el sub y baja son problemas graves para la vida espiritual. No podemos pensar que esto sea normal. No podemos internalizar que nuestra vida cristiana se circunscriba únicamente al domingo o cuando estoy en la iglesia y nada más. Cuando Pedro predica mediante el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la gente lo escucha y se convierte a Cristo. ¿Y qué es lo primero que ustedes deben hacer? Le dice a los nuevos convertidos. ¿Qué es lo primero ahora que ustedes han reconocido a Jesucristo? Bueno, bautícese cada uno. Bautícese cada uno. ¿Y qué significa bautizar? Para los judíos no era una novedad lo del bautismo. Había sectas judías que ya bautizaban desde antes, y el bautismo era una ceremonia donde alguien se comprometía públicamente con algo. Quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos haciendo es tomar un compromiso público a vivir como cristianos. Por eso nos bautizamos. Los cristianos de todos los tiempos han observado el bautismo como un testimonio de fe y de compromiso solemne con Cristo Jesús. Y cuando Felipe llegó a Samaria, después que los cristianos fueron esparcidos de Jerusalén, dice que lo primero que hizo con los que se convirtieron fue bautizarlos. Dice que bautizó tanto a hombres como a mujeres. Dicho de otro modo, era como decirle, mire, ustedes que han dicho que creen el mensaje de Jesucristo, ahora tienen que tomar un compromiso con Cristo. La fe cristiana no es una emoción del momento, no es mera simpatía con una doctrina. La fe cristiana es un compromiso serio que requiere de gente dispuesta. Después de predicarle al eunuco etíope que volvía en su carro por el desierto, camino a Gaza, el hombre termina creyendo en Cristo y rindiendo su vida al Señor. ¿Qué es lo siguiente que pasa con él? Lo siguiente que le dice a Felipe es, aquí hay suficiente agua. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? ¿Y por qué dice eso? Porque él estaba dispuesto a tomar un compromiso serio con lo que creía. Y el bautismo es eso. El bautismo es tomar un compromiso en serio con lo que uno cree. Por eso, si usted es un cristiano, si usted ha entregado su vida a Jesucristo, pero aún no se ha bautizado, usted tiene que pensar seriamente en esto. ¿Y por qué no me he bautizado? ¿Qué me impide bautizarme? Si realmente soy un cristiano, ¿qué me impide bautizarme? Un cristiano debe confesar públicamente su fe mediante el bautismo, a menos que quiera ser un simpatizante toda su vida y fluctúe todo el tiempo en su vida cristiana. Hay que tomar un compromiso público de acercarse y decir, sí, yo soy un seguidor de Cristo. Porque en definitiva el bautismo conlleva una confesión de fe. Y la confesión de fe es, yo creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y esa confesión la hacemos públicamente. Santiago dice en el pasaje que leíamos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, vuestros corazones. Y fíjese que dice limpiad, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Los que están fluctuantes limpian sus corazones. Quiere decir que si alguien está fluctuante en su vida espiritual, el remedio es que purifique lo que está sucio adentro, lo que está contaminado, lo que es pecaminoso. Esto es lo que se purifica. No podemos ser de doble ánimo. Nuestro corazón no puede ir de un lado hacia otro. Es necesario purificarlo, de lo contrario tendremos doble ánimo. El corazón del cristiano tiene que estar puesto en una sola cosa y tiene que vivir como cristiano todos los días de su vida. Y por supuesto que hay un montón de cosas por hacer, pero en el centro de su corazón y en su voluntad hay un corazón limpio.
no contaminado, dispuesto a servir a Cristo. El comentarista bíblico Kierkegaard dijo a finales del siglo XIX que una persona de limpio corazón es aquella que está centrada en una sola cosa, que ha entregado su vida a Cristo y que su corazón está puesto en Cristo. La limpieza de corazón significa tener un solo gran compromiso en la vida, que es el compromiso con el Señor. De lo contrario, jamás podremos madurar. Nos estacionaremos, jamás nos podremos estacionar o marcar esa diferencia. Simplemente quedaremos a la deriva. No sabremos a dónde ir. Por eso yo quisiera invitarles en esta hora que frente al testimonio de tantos cristianos que han decidido públicamente testificar su fe en Cristo, que han seguido el camino del Señor sin variar, sin fluctuar, que pensemos en el testimonio de ellos y podamos decir, ese es el testimonio que yo tengo que seguir. Y si hay alguien que está escuchando estas palabras, y como les decía, aún no se ha bautizado, piense si acaso no llegó ya el momento de tomar un compromiso serio con la fe. Es importante dar pasos de fe. Y el bautismo es el primer paso dentro de la vida cristiana, paso práctico dentro de la vida cristiana. La edad natural, la edad cronológica no es importante mientras haya un compromiso serio, determinado a seguir a Cristo todos los días de la vida. Y si usted ya se ha bautizado, siga fiel al compromiso que ese día tomó. Hemos dicho ese día que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, y que Él guía nuestras vidas. Bueno, vivamos como cristianos cada día, porque eso es tener un corazón limpio. Nada debe ser más importante que esto en la vida. La fluctuación, la claudicación, es una prueba de inmadurez. Nos mantiene en el sub y baja o en el tobogán. Pero en vez de estar comprometido, predicando, anunciando la palabra del Señor, todavía seguimos en la plaza de juegos. Pero no, hay que salir de la plaza de juegos porque ya no estamos en edad de toboganes. Ya no estamos en edad de los sub y bajas. Tenemos que ser gente madura, gente comprometida. Y se espera de un cristiano que realmente sea una persona madura, una persona comprometida, una persona confiable y dispuesta.